Había estado sospechando que mi esposo me estaba engañando y quería aliviar mi propia ansiedad y deshacerme del sentimiento de sospecha. Le dije a mi esposo una mentira acerca de tener que ir a un viaje de negocios ese día. Estaba frente a nuestro departamento usando un sombrero para ocultar mi rostro. Estaba monitoreando a mi esposo. De un tiempo, apareció una vista increíble allí. Él estaba tomado de la mano de una mujer desconocida, forzando mis ojos. Solo pude captar estas palabras de mi esposo. Estoy muy feliz de estar contigo inmediatamente después de encontrarme. Agarrando mi teléfono marcando el número de mi esposo. Mi nombre es Elma Miller, soy contadora de 29 años. David tiene la misma edad que yo y nos conocimos durante la universidad. Después de graduarnos comenzamos a trabajar en diferentes empresas, pero continuamos saliendo y llegamos casado hace 3 años. Este año cumplo 30. Había estado considerando tener hijos, pero no pude reunir el coraje para discutir el tema con mi esposo. Ambos estábamos concentrados en nuestras. Y no parecía el momento adecuado, especialmente mi esposo. Su carga de trabajo aumentó dramáticamente después de que lo transfirieron esta primavera y se perdió este daily grind. No solo la idea de los niños pasó a un segundo plano, nuestra relación como pareja también se deterioró. En primer lugar, nunca estábamos juntos en casa los días que tarde. Él ya estaría más escondido en la cama, así que trabajo en la industria del turismo, así que trabajo principalmente los fines de semana. Este feriado, por supuesto, tenía programado trabajar. Incluso tuve un viaje de negocios. Dadas estas circunstancias, las posibilidades de que hablemos disminuyeron con el tiempo. Fue cuando regresé de ese viaje de negocios. Noté que algo estaba mal en el momento en que entré a la casa. Un dulce aroma que nunca había olido antes flotaba suavemente en el aire. ¿Qué es este agradable aroma? ¿Me lo estoy imaginando mientras estos pensamientos cruzaban mi mente? Abrí la puerta de la sala de estar y fue retirada. La habitación estaba impecable. Bueno, escuchar eso puede sonar bastante agradable, pero no era un tipo de limpieza reconfortante. No había ni un solo artículo en el escritorio, todo había sido guardado, incluso la basura. Habían sacado algo que a mi esposo nunca le gusta: beber cerveza, así que el bote de basura se usa principalmente para latas vacías, que normalmente está llena. Pero hoy estaba completamente vacía. La casa familiar me pareció extrañamente extraña. Sentí como si alguien hubiera sido cubriendo sus huellas por un tiempo. Solo miré fijamente la habitación, pero finalmente volví a la realidad y me dirigí al baño para lavarme la cara. Allí noté algo. Había un largo mechón de cabello en el suelo más largo que el mío. Realmente sucedió en mi propia casa. Es tan inesperado que me dejó incrédulo, pero me hizo sentir inesperadamente tranquilo. ¿Trajo a alguien a la casa mientras yo estaba fuera? ¿Eso significa que hubo una aventura? Ahora que lo pienso, David sigue durmiendo. Ya pasó mediodía. Eso significa que él estuvo despierto divirtiéndose hasta horas de la noche mientras yo estaba desempaquetando mi maleta con estos pensamientos en mi mente. El ruido parecía esperar a mi esposo, que salió luciendo bastante gruñón. Es ruidoso, estoy tratando de dormir aquí. Este es el primer comentario a su esposa a quien no había visto correctamente en mucho tiempo desde que ella regresó de negocios. No pude evitar replicar tratando de dormir. Ya es más del mediodía. ¿Qué diablos estabas haciendo anoche? Aunque tenía la intención de hacerlo. Acusador sonoro. La repetición de su defensa dejó en claro que algo era un señorita. No estaba haciendo nada. No puedo relajarme en mi día libre. Su evidencia, inquieto, lo hizo aún más. Aprovechándome de la situación, decidí presionarlo con otra pregunta. Oye, ¿limpiaste la habitación evitando el contacto visual? Él respondió, sí, se ve limpio, ¿no? Tuve algo de tiempo libre durante las vacaciones, así que hice una gran limpieza. Ya veo, gracias. Sí. Miré a mi esposo con sospecha, ya que parece hacerlo. Mantente en guardia. Una indescriptible llenó el aire entre nosotros. Rompí el extraño silencio, pero fue amable de tu parte sacar la basura. ¿No es el servicio de reciclaje pasado mañana? Si lo sacas demasiado temprano, el administrador del edificio podría enojarse. Ante mi sorpresa reaccionó con más fuerza de lo que esperaba ante la mención del reciclaje. ¿Qué importa? Ya lo saqué.
No querer ser superado por una contundencia repentina empujé un poco más lejos, ¿no sería mejor? Para traerlo de vuelta adentro podríamos apagarlo mañana por la noche, por supuesto, en realidad no tenía la intención de hacer eso, solo quería ver cómo reaccionaría con una mirada alarmada, respondió que no, no hay necesidad de eso, está sucio. Una vez, del área de basura lo recogerán de todos modos puede quedarse allí, ¿tienes algún problema con que saque la basura? Y con eso se retiró a la habitación como si para escapar de la situación hubiera necesidad de ponerse tan nervioso. Pura basura, no necesitaba inspeccionar la basura para saber que algo era una señorita. Algo por algo quiero decir que mi esposo podría estar engañándome, estaba convencida de ello si lo confrontaba o no lo perdonaba o no tenía ganas de hacer una encuesta de aparecen 100 personas en una revista y les pregunto qué hacer en la situación, pero aún no tengo evidencia concreta, ni un solo mechón de cabello conducirá a discusión sustancial. Estaré observando por un tiempo, eso es lo que decidí y trataré de pasar más tiempo de calidad con mi esposo, él podría haberse sentido solo, tal vez el trabajo era abrumador y se sentía aislado, podría haber sido un lapso fugaz de juicio derivado de la soledad en este momento, soy el único que puede. Allí para él. Como su esposa, cambié mi forma de pensar y mis acciones al día siguiente. Inmediatamente le pedí a mi jefe que redujera mi carga de trabajo a partir de ese momento. Me propuse regresar a casa lo más temprano posible y asumí una gran parte de las tareas domésticas, sin importar qué tan tarde. Esposo sería, decidí quedarme despierto y esperarlo, así que me sorprendió descubrir su hora real de regreso, algo que no sabía con precisión antes, incluso hubo días en que regresó justo antes del último tren, ¿era realmente así? Difícil para él o estaba pasando ese tiempo con su amante mientras lo esperaba todos los días con sentimientos encontrados. Duda e incredulidad después de aproximadamente una semana. Noté que su hora de regreso comenzó a adelantarse. Tomé la iniciativa de preguntarle si el trabajo había sido menos agitado. Recientemente, bueno, pero, ¿qué hay de ti? Has vuelto a casa más temprano y es raro que te quedes despierto incluso cuando llego tarde. Pensé que debería hacer más en casa, especialmente si estás pasando por un momento difícil en el trabajo. Veo que ese día cenamos juntos por primera vez en mucho tiempo y pudimos hablar sobre las experiencias recientes del otro. Me sentí muy feliz de poder escuchar atentamente las historias de mi esposo, sin embargo, fue una sensación total de felicidad en mí sin saber la verdadera razón por la que mi esposo quería saber sobre mis actividades recientes. Tomé medidas. Tenía la esperanza de que nuestra vida pacífica continuara de esta manera. También quería discutir el tema de tener hijos con él. Es precisamente por eso que quería aclarar las cosas desesperadamente. Antes de eso quería tranquilizarme para borrar las sospechas. Tenía sobre mi esposo, pero este fin de semana tengo un viaje de negocios. Una noche le mentí a mi esposo por primera vez. Tengo días libres después de los días festivos generales, así que un viaje de negocios. Durante este tiempo está fuera de discusión, fue una mentira arriesgada decirle a mi esposo con quién había estado durante años, pero él me despidió sin ninguna sospecha, será porque no está interesado en mí que no se da cuenta de tal pensamiento, momentáneamente cruzó por mi mente y sacudí la cabeza y comencé a caminar. Bienvenido, por favor, elija el asiento que desee. Me senté en el asiento de la terraza del café al otro lado de departamento y me quité un sombrero para mi bolso, usándolo bajo para protegerme la cara desde aquí. Veo claramente la entrada al edificio de apartamentos y nuestra habitación en el segundo piso. Me sentí como si estuviera jugando al detective. Mi única misión era esperar que no pasara nada. ¿No es esto cuando uno debería comerse una? ¿Pero no la aceptarían? En un café, ¿he estado viendo demasiado drama? Ojeé el menú, solté un suave y pedí un café y un sándwich, pero antes de que llegara el sándwich, mi esposo salió de la entrada del edificio de apartamentos. Me bajé el ala del sombrero. Aún más, sin darse cuenta, mi esposo se fue, ¿Estaba vestido con tanto estilo? Podía sentir mi corazón acelerarse, una sensación de inquietud se apoderó de mí cuando finalmente llegó el sándwich. Estaba tan preocupada que no lo toqué para calmarme.
Metí el sándwich en mi boca antes de darme cuenta había terminado el sándwich y solo quedaba un sorbo de café. No puedo demorarme más, ja. ¿Dónde se fue mi esposo si saliera a buscarlo? No, eso es imprudente sin una pista real. Estos pensamientos surgieron en mi mente y tomé el último sorbo de mi bebida. Una vista increíble llamó mi atención. Me atraganté de la sorpresa. Estaba mi esposo regresando con una mujer desconocida. Sus manos se entrelazaron. La vista de su cabello suelto levantado por la brisa. Casi como si estuviera en cámara lenta, no pude evitar fijarme en la escena sin siquiera parpadear. Parecían estar teniendo una conversación, pero estaban demasiado lejos para que yo los escuchara claramente. Forzando mis ojos logré captar solo estas palabras: ella ha estado viniendo recientemente, extraño verte todos los días. Estoy tan de volver a pasar tiempo contigo después de tanto tiempo. Los dos desaparecieron en el edificio de apartamentos por un momento. Me senté allí en shock, como si el tiempo se hubiera detenido. Se detuvo, pero en cuestión de minutos surgió una ira abrumadora dentro de mí. Feliz, ¿qué clase de línea barata es? De ninguna manera iba dejarla pasar. Inmediatamente hice 2 llamadas telefónicas. La primera se conectó instantáneamente, pero la segunda tomó un tiempo. Tuvo sentido después. Todo estaba ocupado en ese momento. ¿Qué es? Estoy en medio de algo. Después de intentarlo varias veces finalmente respondió. ¿Estás feliz ahora mismo?, dijo con un toque de sarcasmo. ¿Por qué esto de repente? Por supuesto. Esposo estaba confundido, y sonó irritado. Dijiste que estás feliz, ¿no es así? No te dejaré estar, me aseguraré de que seas miserable. Con eso colgué el teléfono dejándolo estupefacto al otro lado de la línea. En ese momento la persona de la primera llamada apareció ahora. Debo verlo por mí mismo con el respaldo de 2 amigos. Colé en el edificio de apartamentos, pero tan pronto como me paré en la puerta principal, mi mano vaciló. ¿Realmente era la decisión correcta abrir esta puerta y entrar a lo que estaba? Esto nos va a pasar ahora. De repente un oído de miedo me invadió. Está bien usar cabello contigo. Y luego, desde detrás, una mano se colocó en mi hombro con esas palabras reconfortantes de mi suegro. Finalmente extendí la mano y giré el pomo de la puerta. Entré silenciosamente a la casa. Vi sus tacones altos que deben pertenecer a esa mujer de cabello largo. Los tiré deliberadamente para continuar caminando. ¿Estás aquí? Cuando abrí la puerta de la sala los vi. Los dos en medio de se divirtieron brindando con champán, así que esta era la basura que mi esposo estaba tratando de ocultar. Mi comprensión interna fue ahogada por una voz fuerte que resuena en la habitación. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Uno de mis ayudantes gritó enojado, causando mi el marido se sobresalta, sorprende a. ¿Por qué estás aquí? Mamá también. Elma, ¿no estabas en un viaje de negocios? ¿Qué estás haciendo aquí? Mi esposo exclamó, presa del pánico cuando captó mi mirada y la de los 2 poderosos aliados que había traído conmigo. Esa debería ser mi línea. Responde correctamente la pregunta de tu padre. Responde primero. ¿Qué pasó con tú? ¿De negocios? ¿Me engañaste para tenderme una trampa? ¿Qué quieres decir con eso? Entonces, estás admitiendo tu asunto tan pronto como mencioné la palabra asunto. Mi esposo muestra signos de pánico. No, esto no es lo que. Antes de que pudiera comenzar con sus excusas te interrumpí. Pensaste que era un buen momento porque estaba en un de negocios y trajiste a esta mujer a casa, ¿no dijiste que no? Tú que estabas feliz de estar con ella y que la has estado extrañando últimamente porque he estado llegando temprano a casa. ¿Cómo lo hiciste? Por eso me llamaste de la nada. Así es, te dejaré ser feliz después de esto. El tipo de. Es que es engañoso. Es tu culpa por mentir. Si no hubieras mentido no me habrían descubierto y podríamos haber continuado nuestra vida matrimonial sin problemas. Es tu culpa. Que antes pude replicar a ese razonamiento absurdo. El puño de mi suegro ya había caído en la cara de mi esposo. Pido disculpas a Elma ahora. Ay. Siento. Sus disculpas después de palabras tan duras no resonaron en mí en absoluto, sin importar lo que diga. Ahora no creo que pueda. Alguna vez perdonaré a mi esposo. Quiero el divorcio, dije exasperado. Lo que debes estar bromeando. En respuesta a mis palabras mi esposo comenzó a arremeter y mi suegro luchó por contenerlo. La mujer
La que engañó estaba llorando al extrañar el caos. Soy yo quien quiere llorar. Pensando esto salí de casa reconfortado por el abrazo de mi suegra. Lamento mucho que podamos discutir el divorcio más adelante, pero por hoy dadas las circunstancias creo que deberías quedarte en nuestra casa. Con eso mi suegra me invitó a quedarme en casa de su familia. Esa noche me quedé con mi suegra en su casa. Mi suegro se quedó en casa de mi esposo y lo sermoneó durante toda la noche después de que mi suegro se enteró de los datos personales de la otra mujer. Ella se fue unos días después con la intervención de mis. Nos divorciamos oficialmente. Exigí $27,000 para mi exmarido y $20,000 de la mujer como compensación. Resultó que ella era un colega junior del departamento de mi exmarido y en poco tiempo su relación inapropiada quedó expuesta en la empresa. Aparentemente ambos fueron degradados y transferidos a oficinas regionales separadas con una reutilización. Mi exmarido alegó que no podía la compensación, pero no acepté ninguna solicitud de reducción. Él ahora vive en un apartamento deteriorado y trabaja incansablemente incluso los fines de semana. Luce completamente derrotado. Mis suegros se disculparon profundamente por la situación y prometieron garantizar que la compensación se pagará en su totalidad, independientemente de la situación de mi exmarido. Estado financiero. En cuanto a decidí centrarme en mi carrera una vez más mirando hacia atrás. Me siento afortunado de no tener hijos con él. Anteriormente, mi relación con mi exmarido me había causado angustia, pero ahora que estoy soltera puedo concentrarme aún más en mi trabajo. Mis logros. Mi jefe me recomendó para un ascenso. Hoy es el día en que me enteré. Esperanza.